Bueno, los invito a que puedan abrir sus Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 30. Vamos a orar para poder comenzar en este tiempo. Padre, queremos agradecerte, Señor, por tu infinita misericordia. Nos permites llegar aquí, Padre, a tu iglesia. Hoy podemos alabarte y glorificarte, Señor, por medio de la lectura de tu palabra, por medio de los cantos, por medio de las ofrendas. Padre, también en este tiempo por medio de la exposición de tu palabra. Señor, como dice, Señor, tu palabra, Señor, que es un pan de vida, Señor, que el hombre no solamente va a vivir del pan diario, sino de tu palabra. Señor, que tu palabra en este tiempo sea clara. Señor, que podamos ser alimentados, podamos ser exhortados y animados en este tiempo, Señor, para poder ser edificados y que nuestra fe en tu Hijo, Señor, vaya creciendo cada día más. Señor, que tu Espíritu Santo en este tiempo hable en nuestros corazones, Señor, en nuestras mentes, por medio de tu palabra. Agradecemos por todo y te pedimos bendición en este tiempo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, si tiene allí en sus Biblias el libro de Éxodo, capítulo 30, versículos del 11 al 16. Dice así la palabra del Señor: habló también Jehová a Moisés diciendo: cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los haya contado. Esto dará todo aquel que sea contado, medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo, cuando diere la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones, y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión, y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová, para hacer expiación por vuestras personas. Que el Señor bendiga su santa palabra leída el día de hoy. Pueden tomar asiento, hermanos. Semana pasada estuvimos viendo acerca del altar del incienso y habíamos visto de una manera paralela, o mejor dicho, habíamos visto cómo el altar del incienso tenía que estar ubicado directamente detrás de la cortina, justamente mirando hacia donde estaba el arca del testimonio o el arca del pacto. Y esto, ahora sí, el paralelo que habíamos visto, que como el altar de incienso, dice, mirando hacia la presencia de Dios, hacia donde estaba el arca, dice, simbolizaba que las oraciones estaban delante de la presencia de Dios, y cuando veían el humo subir, dice el libro de Apocalipsis y también otros libros, que la oración, el incienso, las oraciones de los santos. Un detalle que parecía insignificante era que el altar del incienso, cuando era santificado o era santísimo, era tomado en cuenta, o como tomado en cuenta, como si fuera parte de los muebles del lugar santísimo en vez de ser del lugar santo, porque dice, apuntaban, miraban hacia la presencia de Dios. El día de hoy entonces tenemos respecto a este tema del dinero del rescate. Y este dinero del rescate, o también conocido como el dinero de la expiación. Y este dinero tenían primeramente que contar a todos los israelitas, varones mayores, y ellos tenían que pagar. ¿Cuál era el motivo? Que iban a haber diversos motivos porque iban a usar el dinero, pero ellos tenían que pagar este dinero por el rescate. Aquí hay algo interesante y que es un poco diferente a lo que se ha visto anteriormente cuando dice, así ha dicho a Jehová, así ha dicho a Jehová. Pero aquí dice solamente, habló también a Jehová Moisés. Algunos están diciendo como que Moisés hubo un lapso aquí, hubo un espacio en el cual él hizo una pausa y después siguió escribiendo. Pero bueno, eso es lo que a veces algunos comentaristas dicen. Pero la secuencia de lo que vemos aquí de la palabra inspirada de Dios es el que da las instrucciones. No cabe duda de que Moisés en ese lapso se va a equivocar y va a meter otras cosas. No, Dios le dio las instrucciones a Moisés
y él tenía que hacer justamente como se le ordena. Dios le dice a Moisés que debe imponerle este pago, este dinero que debían pagar, un dinero de rescate o de redención. Dice, por cada uno, pero esto iba a ser usado también para el uso del tabernáculo. Él tenía que contar a las personas, más que todos los varones mayores, y de allí entonces, ¿cuál era la medida? Dice que tenían que pagar medio ciclo. Esto con un propósito, voy a ir desarrollándolo poco a poco. Después de que ellos eran contados, dice, cuéntalos y que paguen. ¿Por qué? Porque si no, vendré yo, y como dicen algunas traducciones, los golpee, o venga yo y les mando una plaga, o como dice la versión 60, les mande mortandad. Así que aquí vamos a ver, y esta terminología que se usa aquí también tiene que ver una especie de censo. También se usaban en el uso militar cuando contaban a todos los militares. Pero aquí es el propósito de contar a estas personas para que ellos paguen para el uso en el tabernáculo. Habían dos maneras, habían dos usos por los cuales este dinero también se iba a mostrar el uso dentro de lo que es el tabernáculo. Primero, acompáñame a Génesis 32, unas páginas hacia atrás. Génesis 32, versículo 21, nos va a dar un poco más de idea, que dice, pasó pues el presente delante de él y durmió aquella noche en el campamento. Creo que ese no es el versículo. Pero acompáñenme a Primera de Samuel, capítulo 12, versículo 3. Que dice, aquí estoy, atestiguad contra mí, ahora sí, delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agravado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho, para cegar mis ojos con él y os lo restituiré. Es decir, uno de los propósitos o uno de los usos, primero era que si habían algo que habían hecho estas personas, ellos decían, yo debo pagar esta especie de impuesto, que se me había impuesto como parte del pueblo, porque también tenía que ser por causa de una restitución. Porque dice, si no, entonces es como si yo prefiero hacerme el ciego, dice, prefiero cubrirme los ojos, dice, no, yo tenía que pagar si había en un caso dado había hecho algo. Pero también hay otro uso. Salmo 32, versículo 1. Nos dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierta su pecado. ¿Por qué esto? Porque si ellos tenían que acercarse delante de la presencia de Dios, y lo que hemos visto los domingos anteriores, ¿cómo una persona del pueblo podía acercarse a Dios no habiendo sido santificado? Entonces, aquí con estos versículos, lo que tenemos es el hombre mayor tenía que pagar esto en causa de expiación o restitución por si también había hecho algo. No solamente para el uso dentro del tabernáculo, que era una parte, pero dice, porque así también se mostraba que ellos estaban arrepentidos, pero que Dios los había perdonado. Ahí va tomando un poco más de idea. Esta manera, o esto de pagar, yo sé que está siendo un poco enredado ahorita mismo, pero va a ir tomando su forma. La idea de aquí, la palabra pidión en hebreo, significa rescate, o como tenemos aquí, redención. Y ese término, cuando se traduce del hebreo a la Septuaginta,
y después se va a usar en el Nuevo Testamento, es la palabra litrión. ¿Qué significa? Rescate o redención. ¿Y qué significa eso? Un pago que pagaban los culpables que eran redimidos. Y usted puede buscarlo más adelante, Éxodo 21 y Números 35. Así que este significado que vemos aquí, lo que tenemos aquí, es porque ellos no podían acercarse delante de la presencia de Dios si ellos no habían saldado sus cuentas. Y hago un paréntesis. La próxima semana vamos a tomar la Santa Cena, o la idea es que se preparen para participar. ¿Cuál es una de las cosas que dice que no se acerque a la Santa Cena? Y bueno, y a las ofrendas también. Si usted no ha hecho ¿qué? Si no ha solucionado un problema con tu hermano, dice, no traigas la ofrenda. Se los digo, hermanos, si usted no ha solucionado su problema con su hermano, no traiga su ofrenda. El Señor suple, pero no la traiga. ¿Sabe por qué? Porque dice, hay algo más importante. Arreglar este tipo de cosas. Y aquí lo vemos. Vemos que hay un mandato desde el Antiguo Testamento. No me puedo acercar a la presencia de Dios si yo no he solucionado este tipo de cosas. Este tipo de situaciones el uno con el otro. Así que entonces vamos viendo que este acercamiento ahora era todos estos varones de Dios, eran parte del pueblo, los hombres del pacto de Dios, de una nación santa. Y por decirlo de una manera, parte del ejército de Dios. Todos los que eran contados estaban inscritos, estaban registrados como parte de la milicia de Dios. Los hombres que eran tomados en cuenta eran de 20 años para arriba. Versículo 14 nos dice, ellos debían pagar medio ciclo del santuario como dinero de expiación. Y hay algo interesante aquí que dice, tanto los ricos como los pobres deben pagar de igual manera. Un paréntesis breve. Muchas personas hoy día dicen, hay que quitarle a los ricos porque tienen más. Bueno, vamos a ver, y también usted puede leer las leyes, que eso no tiene nada que ver y en la Biblia tampoco habla de eso. La Biblia siempre ha hablado en base a porcentajes. Todo esto de quitarle más al rico para darle al pobre, porque así derrocamos a los poderosos. Eso es antibíblico, para no usar otros términos. Era un paréntesis breve. ¿Qué quiere decir entonces aquí? Todos estos hombres tenían que ser contados, pero ni los ricos ni los pobres pagaban de más. Tenían que pagar el mismo monto. ¿Por qué? ¿Se ha preguntado por qué tenían que pagar el mismo monto medio ciclo, tanto ricos como pobres? Porque todos los hombres, ricos o pobres, son iguales delante de Dios. Igual de pecadores, pero igual en imagen y semejanza. Así que este pago tenía que ser un pago hecho de corazón, como dice el capítulo 25, porque era un pago o una expiación por sus almas. Aquí viene un poco de datos. El ciclo del santuario contenía 20 jeras y la medida que se usaba es un poco diferente para tratar de verlo un poco al día de hoy. ¿Ok? Déjenme buscar aquí. Un ciclo sagrado. Vamos a ver. Aproximadamente en el tiempo de los macabeos dice que era de 256 a 272 gramos, pero en medidas parisinas. Estamos hablando de de plata. 274 gramos aproximadamente. Eso, si tuviéramos que buscar un equivalente hoy día, sería menos de $1. Es decir, creo que no llega ni siquiera a los 50 centavos. Es lo que ellos tenían que pagar, tanto ricos como pobres. ¿Por qué eso es importante? Vamos a ir viendo por qué. Pero antes de eso, una de las cosas que vemos aquí es que Moisés iba a usar este dinero de expiación o de rescate, uno, para lo que es el santuario,
Él tenía que construir o mostrar o ir evidenciando para las futuras generaciones algo que ellos pudieran ver, un memorial para los hijos de Israel que dice: el Señor es quien expía las almas. Por eso tenían que pagar. Pero funcionaba como un recordatorio permanente que ellos necesitaban expiación delante de Dios. Pero por otro lado, ¿qué pasaba? Si necesitaban expiación y ellos pagaban y no eran borrados, porque como aquí dice, para que no les llegue mortandad o plaga, ellos entonces el Señor los iba a ver como rescatados, como redimidos. ¿Por qué? El dinero había sido satisfactorio. Esto tampoco era un tributo ordinario. Israel tenía que pagarle a Jehová, tenía que pagarle a Dios, como Él, o mejor dicho, Él siendo su rey. Y el rey exigiéndole también un tributo a los súbditos, a su pueblo. Pero vemos también que esta expiación por las almas del pueblo de Israel mostraba: necesitan redención, necesitan salvación. Si usted recuerda los domingos anteriores, el altar de bronce, el altar del incienso, todos los muebles del tabernáculo, anticipándonos y mostrándonos hacia Cristo, ellos tenían que pagar. Entonces, ¿qué usted considera aquí también que esto nos está anticipando? Les mostraba que ellos eran impíos, eran pecadores, necesitaban ser rescatados y tenía que ser continuamente. Por naturaleza, el pueblo de Israel y tanto también los hombres están alejados, separados de Dios. Y solamente, lo pongo de esta manera: ¿cómo era la única manera que el pueblo de Israel no recibiera disciplina o castigo de parte de Dios? Éxodo 18, 19 y 20 dice: si ustedes aceptan mi pacto, será mi nación santa, real sacerdocio. Pero si no la cumplen, ¿qué dice? Yo vendré. Ellos necesitaban recordar eso, que están separados, son pecadores, pero solamente por medio del pacto de Dios con su pueblo, Él no los elimina, no les manda mortandad. Y de esa manera entonces ellos pueden vivir en el reino de Dios, bajo su gracia que cubre su pecado. De manera que entonces toda esa pecaminosidad, cuando ellos pagaban, era santificado o expiado de una manera. Pero aquí vemos algo, que la ley nos estaba anticipando que ellos eran incapaces de cumplir todo este tipo de cosas. Es más, aún el pacto, ellos lo violaron repetidamente. Pero ¿qué pasa? Había algo que tenía que venir que era mucho mayor. Aquella gran redención que nos habla acerca de Cristo Jesús. Según Números, capítulo 1, versículo 1 y versículo 18, y usted lo compara con el capítulo 40, el censo, es decir, todo este conteo que tenían que hacer y el pago, aparentemente se hace un mes después de estas instrucciones de construir el tabernáculo. Pero esto también se iba a usar para poder construir. Este dinero que ellos iban a recaudar iba a ser también usada para los gastos, para comprar algunos implementos que fueran necesarios. Pero han habido muchos datos. ¿Por qué es tan relevante todo esto? ¿Qué importancia tiene todo esto? Asunto de pagar medio ciclo y que les mencioné los 274 gramos, creo que eran, toda la redención.
todo el pidión y el litrón. Bueno, este medio ciclo, esta medida o este impuesto, si lo quiere ver de una manera, es interesante, según Matthew Henry, dice que es lo mismo que pagó Jesús en Mateo 17. Pero hay algo interesante y nunca lo había pensado. Cuando él dijo, dadle a César lo que es del César y darle a Dios lo que es de Dios, él no debió haber pagado. ¿Por qué no debió haber pagado? Él no necesitaba ser redimido. Él vino a redimirnos a nosotros. Pero aún en eso le dijo, Pedro, ve y saca la moneda y paga por el tuyo y lo mío. Es la misma medida. Como les mencioné hace un rato, ni los ricos ni los pobres, uno no daba menos ni el otro daba más. Todas las almas, tanto ricos como pobres, son iguales. Todas las personas, nos dice el libro de Hechos, dice, Dios no hace acepción de personas. Y es cierto, hay un punto acá en el libro de Éxodo que está hablando acerca de Israel como tal. Pero cuando vemos todo en el Nuevo Testamento, se va desarrollando, dice, a todas las naciones de este mundo, a todos los pueblos. Y como vimos la semana pasada, aquel altar de incienso de madera, no de oro, si usted recuerda eso, que dice, para que estén todos los pueblos del mundo. Esta ofrenda o este dinero del rescate, como les mencioné, a todos por igual. Hay un asunto importante aquí. Ellos tenían que ver que Dios les había dado un día más de vida. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Si usted recuerda el capítulo 29, las ofrendas diarias, que había que hacer un sacrificio en la mañana y en la tarde. ¿Por qué en la mañana y por qué en la tarde? Se levantaban, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Pecaban durante el día, reconocían su pecado, reconocían su maldad. Nuevamente ofrenda. En el altar del incienso tenemos que eso llegara a la presencia de Dios. Pero en el pago también de este rescate, ellos reconocían y veían, el Señor es quien me ha dado la vida, quien me ha cuidado y me ha sustentado hasta este momento. Ellos dependían totalmente del Señor, dependían de su paciencia. Dice que la misericordia de Dios no se aguanta, la ira de Dios se aguanta y su misericordia se muestra. Pero ¿sabe por qué? Porque estaban siguiendo o debían seguir. Y de la misma manera pasa con nosotros, mi querido hermano. Todos los días, y lo cantamos hace un rato, vemos el sol salir. Porque el Señor nos muestra su misericordia. Y aquí podemos ver con este dinero del rescate que nosotros necesitamos rescate. Nosotros somos transgresores. Pero hay algo que puede pasar y que usted puede pensar. Sí, yo he mencionado pagar dinero, pagar el dinero del rescate, dar este impuesto, pero la redención no estaba basada en el dinero. La redención no estaba en pagar el medio ciclo. La redención estaba en que Dios aceptaba el pago y les decía, yo los perdono, yo recibo este pago. Otra pregunta. ¿Qué relevancia tiene todo esto? Todos estos detalles un tanto confusos para nosotros hoy día. Bueno, hay una relevancia grandísima en el Nuevo Testamento. ¿Se acuerda hace un rato que mencioné el término litrón? El término redención o redimido. Acompáñame a 1 de Timoteo.
capítulo 2, versículo 6. Dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, del cual se dio testimonio a su debido tiempo. Es interesante porque cuando usted lee eso a su debido tiempo, usted puede tener en mente lo que dice Éxodo. Todo este pago, todas estas cosas respecto al ciclo, este dinero del rescate y todos los otros muebles del tabernáculo resultan muy confusos para nosotros el día de hoy. Pero aquí Pablo le dice a Timoteo que a su debido tiempo se dio testimonio de él. Pero ¿qué es lo que dice? Él mismo se da en rescate por todos. Este término es la misma palabra que el hebreo decía pidión, pero aquí no se usa litrón. Aquí se usa una derivación de la palabra litrón, que es antilitrón. ¿Qué significa esto? Ahí está diciendo que él mismo es el pago. ¿Qué tenían que pagar en Éxodo? Medio ciclo. Tenían que llevar monedas, dinero. Pero aquí la idea es que Cristo mismo es el pago. Antilitrón. Él es el pago del rescate. Y según el diccionario Thayer dice lo siguiente: lo que se da a cambio de otro como su precio de rescate. Hay algunas cosas más también. Y usted me ha escuchado y lo seguiré repitiendo. Tenemos conceptos muy teológicos que son buenos. Es más, voy a usarlos para que no piense que no los uso. Que son buenos. Pero si no vemos a la luz de las Escrituras todo lo que significa, se nos van a quedar corto lo que dice. Catecismo de Heidelberg, en lo que es el domingo 5, de la pregunta 12 a la pregunta 15. Usted lo puede leer con detalles también en su casa. Nos habla específicamente del tema de la redención del hombre. Yo le voy a leer algunas partes de las preguntas, pero yo quiero que usted piense no solamente en la teoría que le estoy dando, sino en aquellos detalles que leímos de lo que es Éxodo. La pregunta 12 dice: si por el justo juicio de Dios merecemos penas temporales y eternas, es decir, como decía, para que no les mande mortandad o no les mande plaga, ¿no hay posibilidad de liberarnos de estas penas y reconciliarnos con Dios? ¿Es posible que usted y yo podamos liberarnos en nuestras propias capacidades de esta plaga o estas penas temporales y eternas, como dice Heidelberg? Heidelberg responde también y dice: Dios requiere que se dé satisfacción a su justicia. En Éxodo vimos que ellos tenían que pagar medio ciclo. Pero aquí, ¿qué es? ¿Cuál es el pago que Dios requiere? No es medio ciclo. Justicia. Por eso es necesario, dice, que la satisfagamos eternamente. Por nosotros mismos no se puede. O por algún otro. Y ahí empieza y desarrolla Heidelberg. ¿Quién será ese otro? Y pregunta la 13, dice: ¿pero entonces podemos satisfacerla por nosotros mismos? Hablando acerca de esta redención y justicia de Dios, dice: de ninguna manera. Antes acrecentamos nuestra deuda. Si usted recuerda cuando antes de la prédica leímos el Padre Nuestro, dice: y perdónanos nuestras deudas. ¿Usted sabe qué término en latín se usa para el Padre Nuestro? Obviamente en latín. Dice debitoribum. Debitoribum, de deuda. ¿Sabe qué palabra se usa en griego para hablar de esto en el mismo Padre Nuestro? Ofilémeta. ¿Y sabe qué significa?
Deuda. ¿Por qué menciono esto? Porque cuando hablamos de redención, perdón, guardan una relación con deuda. Y por eso, en el libro de Éxodo dice, paga tu rescate, paga para que te perdone. No en esos términos, sino en los términos que vemos aquí. Y dice, de ninguna manera se acrecenta nuestra deuda. Y Heidelberg después dice, ¿podría hallar ese alguien que siendo simple criatura pagase por nosotros? Dice, no, un simple humano no puede pagar esa deuda. Dice, primero porque Dios no quiere castigar en otra criatura la culpa que es de los hombres. ¿Quién tenía que pagar su rescate? Cada uno. Pero dos, dice acá, porque una simple criatura es incapaz de soportar la ira eterna de Dios contra el pecado y liberar a otros de ella. El dinero del rescate, estaba hablando, es una sombra. Por eso el libro de Hebreos dice que todas estas figuras, todas estas sombras y todo tipo, dice, se quedaban cortos. Porque vendría algo mejor y mayor. Y Heidelberg termina esta sección con una pregunta fabulosa. Entonces, ¿qué mediador y redentor debemos buscar? O aquel que nos rescate. Heidelberg dice, uno que sea verdadero hombre y perfectamente justo, que sea más poderoso que todas las criaturas, es decir, que sea al mismo tiempo Dios. Se puede ver el credo de Calcedonia, verdadero Dios, verdadero hombre. Si usted tiene todas estas cosas en mente, Hebreos, Éxodo, todas las figuras del Antiguo Testamento estaban apuntando a Cristo Jesús. Es decir, Él no solamente va a ser el rescate, Él mismo es el rescate. Pero ¿quién tenía que recibir el dinero del rescate? El sacerdote. ¿Cuál era la función del sacerdote? Interceder por el pueblo. Cristo, siendo nuestro gran sumo sacerdote. Pero dice, se sentó a la diestra de Dios, en las alturas. Eso es el gran sumo sacerdote. Querido hermano, ese dinero del rescate que les mencioné varias veces, tanto ricos como pobres, eran un tipo, una figura de aquel rescate perfecto y definitivo que todos los hombres tendrían y que usted y yo tenemos en Cristo Jesús. Ningún hombre por sí mismo era capaz de redimirse, sino que ¿quién sería quien lo redimiría? Dios. Como dice el versículo 12 de Éxodo, no enviando mortandad. Voy cerrando. Acompáñame al libro de Efesios. Cuando nosotros hablamos de redención, hablamos de pago del rescate, empezamos a decir todas esas cosas y todo bien que encaje en el escoger la mejor respuesta, en el pareo. Pero ¿qué realmente? ¿Cuál es la idea que la Biblia en su contexto nos transmite de lo que es la redención? Como les he dicho, yo trabajo a veces con niños, adolescentes, depende a quién se lo esté diciendo, y les pregunto, ¿quién es Jesús? Mi Salvador. ¿Y cómo te salva? Le abrí mi corazón a Jesús y me salvó. Y dependiendo de la edad van respondiendo. Algunos dicen, Él es mi Redentor.
pero son términos. ¿Qué significa? Bueno, redentor es que me redime. Y me redime es porque es mi redentor. Y se mantiene en el círculo vicioso del perro que persigue la cola. ¿Pero qué significa, mi querido hermano? ¿Cómo me definiría usted redención? Efesios capítulo 1, versículo 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Dice, el perdón, la redención por su sangre. ¿Se acuerda? Litrón, antilitrón. ¿Sabe qué término usa aquí Efesios? Pablo usa el término apolitrosis. Y esta palabra, según el diccionario Thayer, dice una liberación efectuada mediante el pago de un rescate. Es decir, que Pablo está diciendo en Efesios que Él es el pago del rescate. Cristo Jesús, cuando hablamos de redención, Él es el pago. Acompáñame a Apocalipsis capítulo 5, versículo 9 al 14. Tenemos entonces lo primero, redención, el pago del rescate. Capítulo 5, versículos 9 al 14 dice, y cantaban un nuevo cántico. ¿Quiénes cantaban un nuevo cántico? Bueno, aquellos que habían sido redimidos. Dice diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre, ¿qué dice allí? Nos has redimido. Acá los voy a marear con esto, porque aquí no usa ni litrón, ni antilitrón, ni apolitrosis. Aquí usa otro término, el término agorazo. No tiene nada que ver, el agorazo era el mercado de esclavos. Aquí vemos la idea de lo que es la redención. El concepto de la redención. ¿Por qué? Porque dice, porque tú fuiste inmolado con tu sangre, nos has redimido, nos has comprado del mercado de esclavos para Dios. ¿Comprende? ¿Ve la diferencia ahora? Cristo es el pago, pero Él también nos saca del mercado de esclavos. Otro más, capítulo 7 de Apocalipsis. Capítulo 5 era el concepto de redención, sacarnos del mercado de esclavos. Capítulo 7, versículos 9 hasta el 17, pero no lo vamos a leer todo. Dice, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, y vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban alrededor del trono y de los ancianos y los 4 seres vivientes y se postraron delante de sus rostros, sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo, amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 14. Dice, Señor, tú lo sabes. Y Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Acá tenemos la idea de la redención. ¿Ok? Porque dice, todos esos que están en sus ropas blancas, porque ya no están en el mercado de esclavos, ya han sido rescatados, ya han sido redimidos. Es más, nosotros hemos sido comprados con precio ¿de qué? De sangre. Dejamos de ser esclavos, dejamos de ser dulos del mundo, de la carne y del pecado, para ser dulos de Dios. Dejamos de ser esclavos de uno para ser esclavos de Dios. Tenemos entonces, cuando hablamos de salvación, mi querido hermano,
no solamente es que le abro mi corazón a Jesús y ya, es mucho más que eso. Cristo pagó nuestra redención. Tenga el concepto de éxodo. Pagó nuestra redención por medio de su sangre, de derramar su preciosa sangre. Él mismo nos compra a nosotros para sí mismo por medio de su sangre. ¿Y sabe por qué? Para que estemos hoy día, seamos parte de su pueblo, pero porque más adelante seremos totalmente redimidos. ¿Qué me refiero con esto? El dinero del rescate nos da esta idea, anticipándonos la redención en Cristo Jesús, anticipándonos, la redención en Cristo Jesús, la salvación que tenemos ahorita mismo usted y yo, pero una redención futura, una redención plena, que es la que nos dice el libro de Apocalipsis. Ese es el propósito del pago, el dinero del rescate. Si usted puede ver, no hay nada, absolutamente no hay ningún detalle que no encaje en la historia de la redención de Dios. Desde el principio, desde Génesis, nos habla acerca de Cristo Jesús. Y termina Apocalipsis hablándonos acerca de Jesús. Por eso dicen los reformadores, o algunos de los reformadores, los reformadores en general, no hay ningún punto de esta tierra que Cristo no diga, es mío. Vamos a orar para terminar. Gracias, Padre, por tu misericordia en este tiempo. Dios, porque tu palabra ha podido ser expuesta. Señor, reconociendo que estos detalles, Señor, todas estas figuras del Antiguo Testamento son ajenas a nosotros. Señor, siguen siendo bastante complejas y aún a veces difícil de explicar. Pero, Padre, sabemos que nos apuntan hacia tu Hijo. Nos apuntan hacia aquella salvación que nos ha sido dado tu Hijo, Padre, que enviaste para salvarnos. Señor, te pido por cada uno de mis hermanos presentes, Padre, para que tú los fortalezcas a ellos en su fe. Nos ayudes a aquellos que están débiles o enfermos, Señor, que sepan que tú estás allí con ellos cada día. Y que en este tiempo que hemos sido alimentados por tu palabra, Señor, podamos estar agradecidos también por la comida que hemos tenido. Gracias, Padre, por todo y te pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.